Muy buenos días a todos, soy el maestro y entrenador de la FIDE Sebastián Fell y continuamos con la sección, con la serie en realidad, sobre Rashid Netsmedinov. Ya hemos visto varias partidas de este enorme jugador. En este caso vamos a ver por primera vez una partida que jugó contra un campeón mundial que tal vez conozcan, Mikhail Tal. Hay que decir que la relación entre Netsmedinov y Tal fue bastante larga. Han jugado 4 partidas. Las 4 partidas Netsmedinov jugó de blancas, lo cual es un poco de suerte. Y de las 4 partidas Tal ganó una y Netsmedinov ganó en las otras 3. Así que tener 3-1 al gran mago de Riga no es para nada poca cosa. Vamos a ver una de esas partidas. Hay otra partida que también está analizada, que va a estar en el artículo que voy a publicar abajo en la descripción en algunos días. Pero empecemos a ver este lujo de Netsmedinov, que empezó con E4, como dije, Netsmedinov de blancas, C5 la defensa siciliana, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3. Estamos dentro de la defensa siciliana, variante abierta. Acá el negro tiene muchas opciones. En esta partida Tal se decide por la jugada E6, que es la variante Scheveningen. Actualmente la Scheveningen, la verdad es que mucho no se juega por este orden, se suele jugar pero por transposición, porque por este orden permite la jugada G4 por parte de blanco, que es el ataque Keres, que se considera muy peligroso para el negro. Lo cierto es que Netsmedinov no juega G4, jugó alfil E2, habría que ver qué tan desarrollada estaba la teoría. Voy a aclarar que esta partida se jugó en 1961. Eso significa que Tal ya era ex campeón mundial. Esto se jugó en diciembre del 91. Tal fue campeón mundial del 60 al 61. Así que Tal ya era un jugador fuerte, no es que lo agarró cuando tenía 15 años. Y ahora contra el alfil E2 el negro juega A6. Esto tranquilamente podría haber empezado por una Najdorf. Enroque corto, dama C7, F4 y caballo de B a D7. Yo les estoy mostrando el orden de jugadas que aparece en la mega database de Chessbase, pero tengo que aclarar que probablemente este no fue el orden preciso, porque en el libro de Netsmedinov se llegó a exactamente esta posición, pero el negro jugando otro orden. Primero sacó el caballo a BD7, después jugó a 6 y después jugó a dama C7. O sea, esas últimas 3 jugadas fueron en un orden distinto. Mucho no me interesa. La verdad es que se llegó a esta posición, eso estamos completamente seguros. Y en esta posición, que es una posición en donde hay muchas partidas, acá la jugada más popular por lejos es la jugada del alfil F4. Que tiene la idea un poco de evitar la jugada B5, porque si B5 el blanco puede jugar E5 tocando la torre de A8 y el caballo de F6. Entonces la jugada del alfil F3 tiene bastante lógica. Sin embargo, Netsmedinov no juega alfil F3, sino que juega G4. Según las bases de datos, él fue el primero en jugar a G4 en este orden, pero también lo jugó por otro orden y llegando a posiciones muy similares. La verdad es que parece que a Netsmedinov le gustaba mucho esta idea. Ya comenté en algunos videos anteriores que él tenía un repertorio un poco limitado, pero muy estudiado. Y probablemente esto lo haya estudiado bastante en su casa. Bueno, la jugada G4 es una jugada súper temática en la siciliana. La idea, por supuesto, es jugar G5 y echar al caballo de F6. Que noten que no tiene buenas casillas. El caballo de F6 tendría que irse tristemente a G8. Entonces el negro tiene que reaccionar con energía, porque si no la jugada G5 es muy molesta. Por eso el negro juega B5, que no solo intenta sacar el alfil por B7, sino que también está amenazando B4 en este momento, y el peón de E4 está en el aire. Entonces el blanco tiene que evitar eso, por eso juega A3. Alfil B7 vuelve a amenazar el peón central, por lo que el blanco lo defiende con alfil F3. Y ahora el negro hace una jugada que probablemente no sea tan mala, pero que a mí mucho no me gusta. Probablemente porque yo he jugado este tipo de posiciones más de negras, pero también de blancas. Y he sufrido varias veces que he hecho esta jugada y por eso le tengo un poco de asco, de repulsión. Y es la jugada del caballo C5.
No me gusta caballo C5, es una jugada muy lógica, por cierto, porque está, digamos, pone más presión sobre el peón de E4, es bastante consistente con las últimas jugadas, pero lo cierto es que al sacar el caballo de D7, se pierde el control de la casilla E5, y por lo tanto ahora hay que estar constantemente mirando la ruptura del blanco E5, que es una de las rupturas temáticas del blanco en la siciliana. Ahora hay que tener más cuidado con esta ruptura, y antes esto estaba más controlado. Es por eso que en vez de caballo C5 me gusta más la jugada H6, me parece mejor. Porque ahora si el blanco juega G5, simplemente podemos comer, y la casilla E5 quedó para nuestro caballo de D7, que es una casilla perfecta para el caballo, porque es central, defiende F7, controla un montón de casillas. Entonces ahora la jugada G5 por parte de blanco no es tan fácil de realizar, y con este H6 estamos evitando un poco el plan del blanco. Hay que decir que esto ya se lo habían jugado en Neshmedinov por un orden distinto, se había llegado a la misma posición en 1958, hace unos 3 años antes de esta partida. Neshmedinov de blancas contra Zilin de negras, y Zilin jugó H6, y la verdad es que quedó bien, pero algunas jugadas después se volvió loco y Neshmedinov ganó como suele ganar Neshmedinov. Pero lo cierto es que la apertura del negro había quedado bien. En vez de eso, Tal juega caballo C5. Puede ser que Tal haya conocido esa partida anterior en Neshmedinov y quiso mejorarlo, pero no creo, porque rápidamente va a quedar muy mal. Lo cierto es que después de caballo C5, el peón de E4 está bien defendido. Está bien atacado, por lo cual hay que defenderlo, y el blanco jugó dama E2 defendiendo. No solo defendiendo, sino que también, como dije hace un momento, tal vez amagando la idea de jugar E5. Hay que ver si está maduro, porque la jugada E5 puede llegar a ser horrible, porque ese peón puede quedar muy débil, pero también puede ser muy peligrosa porque el rey negro todavía está en el centro. Entonces, la amenaza más normal del blanco era G5, pero ahora G5 perdió un poco de fuerza porque el caballo puede ir a D7. Esa es justamente la idea del negro al jugar caballo C5. Pero hay que tener cuidado así con la jugada E5. Y parece que esta jugada lo asustó bastante a Tal, y por eso el negro juega E5 acá, previniendo el avance del peón blanco. Pero esta jugada, que es temática dentro del Najdorf, dentro de la Scheveningen, es una jugada natural. También es cierto que debilita muchas casillas, principalmente las casillas D5 y F5. Y esto puede ser problemático, y en la partida va a ser muy problemático. Por eso esta jugada ya es como pedirle demasiado a la posición. Sí me gusta. Para mí lo mejor para el negro acá es una jugada tranquila como alfil E7, simplemente desarrollando. Y ahora, si G5, simplemente podemos sacar el caballo a D7. Es verdad que el blanco tiene mucho espacio, pero es algo a lo que el negro debería estar habituado en la siciliana. Me parece que el blanco está un poquito mejor, pero nada que el negro no pueda aguantar. Me parece que el alfil E7 es la jugada más lógica. Pero en vez del alfil E7, como dije, Tal jugó E5. Tal vez viene en el espíritu de Tal, ¿no? Tal le gustaba ir para adelante. Pero lo cierto es que debilita esas casillas que mencioné, y por lo tanto el blanco juega caballo F5. El caballo en F5 es un caballo muy peligroso. No solo está ahí cerca del rey, cerca del enroque corto por si el blanco piensa en enrocar, sino que está tocando los peones de D6 y de G7, que por ahora están defendidos, pero limitan mucho el accionar, principalmente el alfil en F8, que ahora no puede moverse. Entonces el negro puede llegar a tener algún problema de desarrollo acá. Por eso es que el negro juega G6, que es algo temático también, ¿eh? Es muy común, hay muchas partidas donde el negro juega E5 y el caballo F5 G6, es como una reacción muy típica por parte del negro, tratando obviamente de expulsar el caballo de donde está. Entonces ahora Neshmedinov juega F por E5, D por E5, y en este momento es donde podemos ver bien el espíritu de Neshmedinov durante la partida y durante toda su carrera básicamente. Porque en esta posición la jugada correcta es caballo E3.
Porque el caballo en E3 está listo para saltar a D5 y tratar de utilizar esa casilla central para uno de los caballos. Si por ejemplo caballo E6, como en la partida, puede venir caballo de D5, el negro puede simplificar, puede jugar caballo por caballo, alfil por D5, E por D5, y el caballo negro puede saltar a D4, pero después de dama E4, lo cierto es que el blanco está mejor. El peón de D5 es muy molesto, incluso estamos amenazando D6, tocando la dama en C7 y la torre en A8. El negro todavía no completó el desarrollo, el negro no completó el desarrollo todavía no puede enrocar largo es muy peligroso, y enrocar corto todavía hay que sacar el alfil de F8. El caballo en D4 está lindo, pero lo podemos echar con C3. Entonces, lo cierto es que en esta posición el blanco está un poco mejor. Y esto es la mejor variante que tiene el blanco. Esto es lo que tendría que haber jugado el blanco. Y esto es lo que probablemente hubiera jugado un jugador más completo, si se quiere, ¿no? Tal vez un jugador más posicional. Lo que pasa es que un jugador posicional no sé si hubiera jugado G4, no sé si hubiéramos llegado a esta posición. Por eso un jugador completo, un jugador que entienda bien y que pueda acomodarse a distintos estilos de juego, probablemente hubiera jugado acá caballo 3, hubiera obtenido una mejor posición y hubiera ido imponiéndola de a poco. Pero Nejmedinov la verdad es que no era un jugador muy completo. Es verdad que tiene finales muy buenos, es verdad que tiene partidas posicionales muy buenas, pero bueno, todos tenemos buena inspiración y todos podemos jugar más o menos bien distintos tipos de posiciones, pero Nejmedinov siempre iba para adelante y Nejmedinov siempre privilegiaba el ataque. Y por eso Nejmedinov juega caballo H6. Caballo H6 es una jugada súper arriesgada. La idea es que el caballo ahí molesta. Está presionando sobre F7 en una columna semiabierta y el caballo en F6 no tiene nadie que lo defienda, entonces puede haber problemas en F7. Y también el caballo está controlando G8 y por lo tanto está evitando el enroque corto del negro. Pero también es cierto que el caballo en H6 no puede moverse en este momento. Por lo tanto también es una jugada arriesgada. El caballo ahí puede quedar excluido. Hasta tal vez pueda quedar encerrado si el negro logra cambiar el alfil de C1 que sostiene el caballo. Entonces es una jugada muy peligrosa. Es una jugada muy arriesgada. Es una jugada que busca el ataque a toda costa. Y acá yo creo que en este momento es donde se puede ver muy bien cómo afecta el estilo del jugador al juego. Tal juega de forma hipercorrecta, caballo E6, una jugada muy buena, porque el caballo puede saltar a D4, puede saltar a F4, interrumpiendo el accionar del alfil de C1, y también el alfil C5 jaque puede estar ahí dando vueltas. Visto que el caballo D4 es muy molesto, Nejmedinov juega alfil G2 para que el alfil no sea cambiado. Y además con el alfil G2 también estoy abriendo la columna y por lo tanto estoy amenazando el caballo de F6, que no puede moverse porque el peón de F7 está en el aire. O sea, esta jugada es un muy buen complemento de la jugada caballo H6. Y en este momento, este es un momento crítico en el que Tal se equivoca. Hasta acá Tal no venía jugando tan mal, o sea, hizo un par de jugadas que no me gustaron, caballo C5, E5 en particular. Pero bueno, Nejmedinov no quiso refutar directamente, sino que quiso ir directo a la yugular. Y acá Tal tenía una opción para no quedar tan mal y no la encontró. Y lo cierto es que en los análisis que yo tengo del libro de Nejmedinov acá analiza la jugada correcta, que es caballo F4. Pero después de caballo F4, Nejmedinov dice que él tenía pensado jugar alfil por F4, E por F4 y E5. Es una jugada realmente muy fuerte. Estamos amenazando con el caballo con jaque. Estamos tratando de abrir toda la posición. Entonces, después de E5, Nejmedinov analiza que si alfil por H6, comiendo el caballo que estaba ahí encerrado, E por F6 jaque, y a rey F8, Nejmedinov contaba con la jugada dama E7 jaque, que es correctísima porque obliga al cambio de damas y después del cambio de damas el alfil en B7 queda en el aire. Y por lo tanto el blanco acá gana una pieza. Así que estos análisis son correctos.
Entonces, después de E5, alfil por H6 no sirve. La otra que analiza Nejmedinov es caballo D7. Pero ahí tenía pensado jugar E6, abriendo completamente el centro. Y ese rey negro la va a pasar mal. Acá el ataque del blanco es ganador. El problema es que después de E5, acá Tal tiene una jugada muy fuerte que Nejmedinov no vio en los análisis. Y que probablemente Tal tampoco vio porque si no lo hubiera hecho. Y es la jugada caballo D5. Caballo D5 es muy fuerte. Es verdad que el caballo en D5 está sin defensa, por eso es una jugada difícil de ver, ¿no? El caballo ahí, no sabemos bien qué hace el caballo ahí. Pero lo cierto es que el caballo de H6 también está en el aire. Y lo cierto es que hay un dama C5 jaque que defiende el caballo de forma indirecta. Y acá, después de caballo por D5, alfil por D5, si alfil por D5, dama C5 jaque. El blanco puede jugar dama F2, pero dama por D5 da muchísimo miedo jugar esto. Pero lo cierto es que el caballo H6 está en el aire. Y jugando con cierto cuidado, la verdad es que el negro sobrevive en esta posición. E incluso no queda tan mal. Da miedo. Da miedo. Tal vez Tal vio esto y le dio miedo, porque la verdad es que el negro tiene todas las piezas en la primera fila y la dama en el centro. Da muchísimo miedo. Pero hoy en día, gracias a los motores, podemos decir que el negro no está tan mal. Cosas que pasan. Entonces, esta era la defensa correcta, que era una defensa muy, muy difícil. Tan difícil que Tal en el 61, o sea, en uno de sus picos, no la pudo encontrar. Y Tal jugó alfil G7, que es una jugada también muy lógica, simplemente desarrollando y defendiendo el caballo de F6. Lamentablemente, alfil G7 pierde. Así que pueden pausar el video y tratar de encontrar cómo es que acá el blanco consigue un ataque arrollador. La verdad es que lo que hace Nejmedinov es bastante temático. Hay muchas partidas muy similares. Pero no nos olvidemos que esta partida se jugó hace muchos años. Más de 50 años. Nejmedinov juega torre por F6. Una entrega de calidad temática en la siciliana. Es, por supuesto, forzado comer la torre, alfil por F6. Y la idea de entregar el caballo era ganar el control de la casilla D5. Y por eso el blanco juega caballo D5. Amenazando la dama y amenazando el alfil de F6. Por lo cual el negro tiene solo dos opciones. O jugar dama D8 y defender el alfil, o jugar alfil por caballo, eliminando el caballo molesto. Si alfil por D5 viene E por D5. Y ahora el peón de D5 es muy fuerte y la diagonal del alfil de G2 se abrió. Por lo tanto el blanco no solo está amenazando el caballo, sino que también está amenazando D6. Si dama C5 jaque para sacar la dama del peligro, simplemente corremos el rey H1. Y cuando el caballo se retira, el blanco puede seguir desarrollando con tiempo, alfil E3. Y a dama D6, acá la computadora elige una jugada muy curiosa que es alfil D2. Con la sencilla idea de jugar alfil de B4 seguido del avance del peón de D. Y la verdad es que el negro acá está perdido. Tiene las piezas muy mal coordinadas. Gracias al caballo de H6 el rey negro no puede enrocar. Eso es muy muy importante. El blanco acá tiene un ataque terrible por solo una calidad. La pareja de alfiles es muy fuerte. Entonces, después de caballo D5, el negro no comió el caballo, sino porque como vimos, comer el caballo activa el alfil de G2. Y prefirió jugar dama D8. Pero tampoco soluciona todos los problemas. Nejmedinov continúa con dama F2. Y acá tenemos los problemas que mencionábamos. Noten la importancia del caballo en H6 en esta variante. Porque la dama en F2 no solo amenaza al alfil, sino que también amenaza al peón de F7 atrás que está en el aire. El alfil no puede moverse porque viene dama F7 mate. Entonces, de vuelta, el caballo de D5 puede comerse, pero si el alfil por D5 viene por D5. Y es parecido a lo que vimos antes. Por ejemplo, si caballo F4, podemos simplemente comer alfil por F4, E por F4, dama por F4,
con muchas amenazas. Torre 1 jaque está ahí dando vueltas. Torre F1 también es muy molesta, porque como dijimos, el alfil de F6 no puede moverse. El negro puede jugar dama B6 jaque y a rey H1 enrocar largo, pero el enroque largo nunca va a ser suficiente en este tipo de posiciones. En particular acá la jugada caballo por F7 es muy molesta. Así que y el rey negro está en una situación horrible. Acá el blanco está ganado. Entonces después de dama F2, tal vuelve a resistir la tentación de comer el caballo en D5 y juega caballo F4 bloqueando la columna. Entonces ahora viene alfil por F4, obviamente E por F4, y nuevamente les pregunto a ustedes qué jugarían acá con las piezas blancas. Bien, este es otro momento crítico de la posición, en donde Nejmedinov hace una típica jugada de Nejmedinov. También podría decirse que es una típica jugada de tal, pero que lamentablemente es mala. Con la siguiente jugada, Nejmedinov pone en peligro toda su ventaja. La jugada correcta era la sencilla, dama por F4. Comerse el peón y abrir la columna F y volver a amenazar. Volver a amenazar el alfil de F6 y el peón de F7 que está detrás. Es cierto que acá el negro puede reacomodarse un poco, puede jugar el alfil de 4 jaque, a rey H1, eliminar ese caballo molesto con el alfil por D5, E por D5 y ahora dama F6, tratar de coordinar un poco ahí las piezas. Pero después de una jugada como dama E2, obviamente no hay que cambiar damas. Lo cierto es que el negro está en una situación muy peligrosa. La dama está lista para saltar a A5, en particular si el negro enroca largo. Dama A5 va a ser muy molesta. También van a haber muchas rupturas, A4, C4 para abrir líneas sobre el rey negro. Y por supuesto que torre E1 y torre F1, esas son las amenazas en esta posición. El blanco está ganado. La simple dama por F4 ganaba, pero a veces uno no puede resistir la tentación de hacer una jugada tan espectacular como E5, entregando un peón. O sea, Nejmedinov sigue entregando material a costa de abrir la columna E. Pero lo cierto es que acá tal se come el peón. ¿Y por qué? ¿Por qué te abrís la columna así, no? Da muchísimo miedo abrir la columna así. Lo cierto es que esta jugada pierde. Sin embargo, con alfil H4 iba a ser complicado esto para Nejmedinov. Nejmedinov comenta en el libro esta variante, o sea, analizó alfil H4, a lo que él planeaba jugar dama D4, que dama D4 amenaza, por ejemplo, E6, aprovechando que la torre H8 está en el aire. Por lo tanto, el negro tiene que jugar torre F8 y ahora torre D1. Y Nejmedinov termina la línea acá diciendo que el negro no tiene ninguna buena continuación. Pero lo cierto es que tampoco veo tan claro que está amenazando el blanco. Es verdad que el blanco tiene las piezas muy activas. La jugada más molesta puede que sea caballo F6 jaque seguido alfil por B7. Esto puede llegar a ser molesto, pero tampoco es tan claro. E incluso después de una jugada como torre C8, con idea que después del alfil por B7 no haya un jaque en C6, lo cierto es que acá el negro casi está mejor. Si esto lo ponen en los motores, el motor les va a decir clara ventaja negra, clara ventaja negra, clara ventaja negra. Después de un rato empieza a decir leve ventaja negra. Y si empiezan a jugar contra la computadora se terminan dando cuenta que la posición está igualada. Pero como que blanco tiene que jugar muy preciso. Por ejemplo, en esta posición parece que la mejor jugada es dama A7, que luce muy bien porque estamos amenazando el alfil y estamos amenazando descubierto caballo F6. Pero el negro puede jugar alfil por D6, alfil por D5, perdón, y a torre por D5 dama C7. El blanco se come el peón de A6 y después se va a comer el peón de B5. La posición es muy confusa, pero justamente es muy confusa, no es clara, y la verdad es que el blanco ha perdido gran parte de su ventaja. Sin embargo, me parece muy claro que en este tipo de posiciones Nejmedinov se va a divertir mucho más de blancas de lo que se va a divertir total de negras.
pero objetivamente la posición es de tablas. Sin embargo, Tal no pudo aguantar toda la presión, no jugó alfil h4, jugó alfil por e5 y esto es catastrófico. Claramente viene torre e1, estamos obligados a jugar f6 para sostener el alfil. En vez de f6 se podía jugar alfil por d5, pero viene torre por e5 jaque y contra el alfil e6 la torre de a8 está en el aire. En vez de comer la torre es mejor primero dar un jaque de alfil en c6 para que el negro tenga que mover el rey y así perder el enroque. Y a rey f8 ahora sí alfil por a8 y el blanco está ganado. Se va a comer el peón de f4, con lo cual el material va a estar igualado, pero el rey negro sigue estando muy mal puesto y la torre de h8 también. Por lo tanto, el blanco acá tiene una posición ganadora. Es por eso que contra torre 1 el negro juega f6. Y ahora les vuelvo a preguntar a ustedes qué jugarían acá con las piezas blancas. Tienen que hacer clic sobre mi cabeza para parar el video y analizar. Bien. Bueno, acá el blanco gana y de forma bastante espectacular. Ya Neshmedinov ya entregó un montón. Ya está jugando de forma muy espectacular con caballo h6 hiper ambicioso. Torre por f6 entrando calidad, caballo de 5, e5 entrando otro peón. Y bueno, ahora faltaba entregar el caballo de 5 también. Caballo por f6, jaque entregando el caballo. La idea es que a dama por f6 viene dama de 4. Y por supuesto que el blanco está recuperando la pieza porque el alfil de e5 no se puede defender. Pero momentáneamente el negro tiene una torre de más y no puede hacer nada con esa torre de más porque el rey negro está muy indefenso, sin nadie a su alrededor. Y el blanco tiene dama, torre y el caballo h6 atacando. No nos olvidemos del caballo h6, que termina siendo clave. Saca al rey del peligro, rey f8, por lo menos del peligro momentáneo. Torre por e5. Y ahora, por ejemplo, si torre de 8 juega en el blanco y gana. ¿Encontraron la jugada? Espero que sí. El blanco juega torre e8 jaque. Gracias a la dama sin defensa, esta jugada gana. Porque si rey g7 viene torre e7 y la dama está perdida. Torre f5 no servía porque simplemente juegan torre por dama. Pero torre 8 ganando. En vez de torre d8, el negro juega dama d8. Y ahora por última vez les pido que pausen el video y encuentren cómo es que juega el blanco y gana. Sí, exacto. Ahora torre f5 es la ganadora, jaque. Muy importante, jaque. Y además abriendo la diagonal y por lo tanto a la dama está amenazando la torre de h8. Así que única g por f5, dama por h8 jaque, rey e7 es única. Dama g7 jaque, rey e6, g por f5 y tal abandona. Porque la única jugada legal es rey d7, rey d6, perdón, y ahora caballo f5 gana la dama, caballo f7, perdón, gana la dama y el blanco queda con ventaja material decisiva. Estamos muy acostumbrados, por supuesto que ustedes seguramente también. Están muy acostumbrados a ver a Tal pintando a sus rivales, haciendo que el rey del rival salga corriendo y que Tal entregue, gane. En este caso fue al revés. En este caso fue el gran Rashid Netsmedinov el que le ganó a Tal a lo Tal, si se quiere. Lo cierto es que, como dije, Neshmedinov y Tal jugaron 4 veces. 3 veces ganó Neshmedinov, una ganó Tal. Curiosamente la que gana Tal, Neshmedinov lo estaba matando posicionalmente. Y después en los apuros de tiempo se confunde Neshmedinov y termina perdiendo. Lo cierto es que Tal era una persona muy amigable. No estaba enojada con Neshmedinov para nada, sino que se llevaban bastante bien. Tanto es así que Tal le pidió a Neshmedinov que sea su segundo. En muchos lugares he leído que Neshmedinov fue el entrenador de Tal. No fue el entrenador de Tal, sino el entrenador de Tal fue Koblenz. Neshmedinov fue el segundo en el match mundial del 60, si no me equivoco, creo en el del 61 no estuvo. Pero en el del 60, el match mundial que Tal gana,
Neshmedinov fue el segundo. ¿El segundo qué significa? Que había un equipo de analistas, entre los que estaba Neshmedinov, que lo ayudaban a analizar las partidas, a preparar las partidas, a preparar qué le puede jugar, a preparar novedades teóricas. Neshmedinov estaba en ese equipo que llevó a ser campeón mundial, lo cual es todo un honor para un simple maestro internacional, pues no nos olvidemos que Neshmedinov nunca llegó a ser GM, fue simplemente un maestro internacional que fue segundo en un match mundial, que no sé si hay muchos casos de esos. Bien, terminamos con la historia Neshmedinov tal. Hay muchas más historias para contar sobre ellos dos. Voy a compartirles, si quieren lo pueden buscar ahora, pero después en el artículo que voy a escribir lo voy a compartir ahí los links. En YouTube hay un documental sobre Neshmedinov que está en inglés. Con subtítulos en inglés. No lo encontré con subtítulos en español, así que si no saben inglés, lo siento, pero si saben inglés, se los súper recomiendo. Creo que está dividido en 3 partes. Es biográfico sobre Neshmedinov y ahí hay un montón de historias muy muy interesantes sobre él, así que se los súper recomiendo. Igual si no lo encuentran, después yo en el artículo que va a aparecer acá abajo en unos días lo voy a compartir con todos ustedes. Así que bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Espero que les haya gustado ver a Tal destrozado en esta partida. Todavía no terminamos, todavía nos quedan ver algunas otras partidas sobre Neshmedinov, no se las pierdan. También, por esta semana ya empieza el fin de semana, así que ya probablemente no grabe nada más, pero la semana que viene volveremos con todas las secciones que nos gustan, más miniaturas que parece que les están gustando bastantes, un poco más de Neshmedinov, probablemente algún video del repertorio. Así que no se olviden de suscribirse para no perderse de ningún video. Después de suscribirse tienen que hacer clic en la campanita si les llegan notificaciones, así no se pierden ningún video, porque ya varios de ustedes me estuvieron diciendo: ay, no me enteré que ayer hubo un video. Sí, ahora estoy subiendo, porque estoy re loco y estoy subiendo 4 videos seguidos, que es algo que nunca hice en la misma semana. Así que tienen que entrar seguido al canal o suscribirse y le van a llegar notificaciones y no se van a perder de nada. También recuerden ponerle me gusta, ¿sí? Ya voy a encontrar al que me pone siempre así en mis videos, pero ustedes yo sé que son buenos y van a poner me gusta. Y cualquier duda, comentario, agradecimiento o lo que sea, me pueden dejar abajo en los comentarios. No se olviden también de compartir en todas las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat y WhatsApp. En todos lados compartan, porque cuanto más mejor. Y nada más por hoy. Nos estamos viendo muy muy pronto. Para todos ustedes, el maestro Sebastián Fell. Adiós.